subiendo al monte, y uno diría, ¿cuál de los dos momentos es el mejor? ¿Cuál de los dos momentos es el momento óptimo? Y en ese momento ellos lo ven a Moisés, lo ven a Elías y lo ven a Jesús transfigurado. ¿Cuántas veces perdemos por una perspectiva pequeña las grandes cosas de Dios que están reservadas en nuestra vida, no en esas cosas tan espectaculares o en esos momentos tan espectaculares, sino en esos momentos simples? Dios no se ata ni se condiciona a las cosas, sino que Él espera el momento apropiado y eso depende del corazón de cada uno de nosotros, seamos 5, 10 o miles. Eso es lo que el Señor espera en cada momento y esas grandes cosas se las puede hacer en cada instante si nuestro corazón está preparado para recibirlo. Y en esta tarde, ¿está tu corazón preparado para recibir lo que Dios tiene? ¿O viniste a... ¿Sí? Vamos. Ah, bueno. Bueno, hoy despedimos Gálatas, chicos, ¿eh? Capítulo 6, hoy lo despedimos. Y si recordamos un poquito cuando empezó el estudio de Gálatas, recordamos que era una carta de exhortación, una carta correctiva. ¿Por qué razón? Porque los Gálatas se habían corrido un poquito de la senda espiritual y estaban entrando en la senda religiosa. Espiritualidad y religión no es lo mismo, ya lo sabemos. Entonces, ¿qué pasa? Se estaban desviando, estaban dejando la gracia de Dios de lado y se estaban haciendo legalistas porque los judaizantes lo estaban atrayendo a ellos, diciéndoles que para ser cristianos primeramente tenían que cumplir con la ley de Moisés, se tenían que circuncidar, tenían que cumplir, ¿no es cierto?, los mandamientos y recién ahí podían ser cristianos. Y esto, por supuesto, era algo tremendo, ¿no es cierto? Pablo es totalmente sorprendido por esto y es como que lo saca un poco de posición. Es como que un hijo, vos lo venís criando bien y se te disparó para cualquier lado y Pablo, ¿no es cierto?, no entraba en sí con todo esto. Entonces toda esta carta va dedicada, ¿no?, a tratar de corregir a los Gálatas. Este último capítulo tiene la particularidad de tener algún tinte pastoral, ¿no es cierto?, respecto a los hermanos de la iglesia. Un consejo que ya no es tan exhortativo hacia el asunto de la falsa doctrina, sino que se dirige a redireccionar un poquito, a pastorear a los hermanos de la iglesia para ver cómo debemos de comportarnos unos con los otros. Va a haber un tema, me va a incomodar un poquitito, pero lo toca la palabra y yo tengo que deberme a la fidelidad en cuanto a la palabra del Señor. Ya vas a ver cuál es. Así que vamos a arrancar con el capítulo 6 y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Dejamos ahí, ¿eh? No lo saquemos. Vemos que ya no es la exhortación con el problema de la falsa doctrina, acá ya se está refiriendo al resto del cuerpo. Cuando dice hermanos, lógicamente tiene que ver con la iglesia. Dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, no quiere decir que vos estás por ahí y lo descubriste a uno que está pecando, sino tiene que ver con la debilidad de nuestra naturaleza. Si alguno de nosotros somos sorprendidos a través de la debilidad de nuestra carne, de nuestra naturaleza, no que practicás el pecado, sino que aspirás a una vida de santidad en la que te vas renovando continuamente delante del Señor, pero tropezaste en algún momento, te sorprendió una debilidad, te creíste confiado en algún momento, no fue como vos pensabas, el asunto es que tropezaste. Frente a esa situación, ¿cómo debemos de movernos? Aprovecho, es imposible que entre nosotros no vengan tropiezos. Vamos a tropezar porque somos seres humanos y dentro de los cálculos, ¿no es cierto?, ya está el presupuesto del tropiezo. ¿Por qué? Porque estamos creciendo. No hay persona perfecta. No hay persona que en ningún momento tropiece. Tampoco esto es una licencia para caminar de manera descuidada. Pero sí en nuestro querer crecer, en nuestro querer hacer las cosas a la manera de Dios, vamos a tropezar. Nuestra naturaleza
nos va a jugar muchas veces una mala pasada, y esto es a lo que está refiriendo el apóstol Pablo. Ahora, lo más importante es cómo nosotros, como iglesia, nos movemos cuando a alguno de nosotros nos pasa eso. No, atrique. Vosotros que sois espirituales, restauradle, ¿no? Es un poquito irónico, ¿no? Vosotros, que estás crecido espiritualmente, más que la persona que tropezó, restaurarle. ¿Por qué enfatiza esta parte? Porque supuestamente algunos que se jactaban de estar más crecidos, ¿qué hacían? Juzgaban la debilidad del otro. Entonces Pablo, con un cierto dejo de ironía, ya que son espirituales, restauren a aquel que fue sorprendido por una debilidad. Con espíritu de mansedumbre, lo cual implica que vimos en el capítulo 5, el fruto del espíritu. Normalmente, frente a una caída, hay dos extremos, el extremo del desentendimiento o el extremo del juicio. El desentendimiento, bueno, es normal, ¿no? Y el juicio, uy, mirá lo que hizo. Pero como nosotros somos espirituales, Pablo dice, juzguemos de la manera correcta. El juicio del espiritual no es un juicio condenatorio, es un juicio de discernimiento, es un juicio que tiene que estar caracterizado ¿por qué? No por el autoritarismo, sino por la mansedumbre. Entonces, en mansedumbre vamos a restaurar a la persona que fue sorprendida por su propia debilidad. Y acá viene la parte más linda, considerándote a ti. ¿Por qué razón? Nosotros a veces tenemos una visión distorsionada de las cosas, somos muy propicios a considerar nuestras partes fuertes y a disfrazar y esconder nuestras partes débiles. Pero sí tenemos que entender que nosotros somos un conjunto integral de cosas. Lo que se ve no es todo, también está lo que no se ve, que solamente Dios y yo lo conozco. Entonces, considerando aquello que no se ve, aquello que conocés vos y yo solitos cuando nos dormimos a la noche en la cama, ¿no es cierto? Nuestra conciencia, cómo hicimos las cosas, con qué motivo las hicimos. Eso nos va a dar una cuenta en la cual nos va a permitir, según ese resultado, no juzgar condenatoriamente al otro, sino restaurarlo en mansedumbre. No sea que tú también seas tentado. Lo que le pasó al otro te va a pasar a vos también, en algún momento. Entonces, ¿qué pasa? Va a haber algo retributivo. Más adelante va a hablar de la siembra, de la ley de la siembra y de la cosecha. Si vos fuiste hostil, ¿no es cierto?, con la persona que atravesó una debilidad, probablemente algún hostil va a haber también con vos en ese momento. Entonces, considérate a vos mismo, no sea que a vos también te pase. Muy bien. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Acá hay una pequeña ironía también, ¿no es cierto?, del apóstol Pablo, ¿para quién? Para los legalistas, ¿no? Y también nos está hablando de un punto que a veces es mal interpretado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros no quiere decir cargar con la carga del otro. Eso no funciona de esa manera. Volvemos de nuevo al contexto. ¿Qué pasa en el contexto? Está la persona que cayó bajo su propia debilidad. Esa persona está caída. Esa persona necesita ayuda. Ahora, nosotros que somos espirituales, vamos a restaurar a esa persona que está caída. ¿Cómo? Sobrellevando, no llevando, sobrellevando. Le está costando levantar, vamos a ayudar a levantarlo. Vamos a repartir la carga con el que está al lado nuestro, con el que lo está necesitando. Y con él juntos vamos a llevarla. No es un asunto de tomo tu carga, la llevo, no es un asunto de vos no haces nada, yo lo hago todo por vos, es un asunto de repartir, es un asunto de poder cuidar a mi semejante de esa manera. ¿Y qué pasa? Como los judaizantes todavía están presentes y ellos son muy enfáticos con el asunto de la ley, de manera irónica el apóstol Pablo le está diciendo, de esa manera cumplen la ley. Porque ¿qué es lo que hacían los judaizantes? Cuando alguien caía, ¿no es cierto?, en pecado, en vez de ayudar y de restaurar, lo condenaban. Eso es lo que hace el religioso, el legalista. El legalista mira el error del otro e inmediatamente condena al otro.
Entonces Pablo acá le está diciendo, ¿no es cierto? ¿Quieren cumplir la ley realmente? Bueno, ayuden al que en estos momentos lo está necesitando. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Y acá va al centro, ¿no es cierto? Si nosotros nos creemos ser una parte, ser lo que mostramos, y no nos consideramos el todo que realmente somos, con nuestras partes escondidas, secretas y hasta vergonzosas, en muchos casos nos estamos engañando a nosotros mismos. Así que cada uno someta a prueba. Acá está dando el remedio, ¿no? Porque vamos a algo. Él está exhortando a la iglesia, pero finalmente yo quiero saber, yo quiero crecer. ¿Qué es lo que tengo que hacer para no caer en ese ejemplo? Entonces, cada uno someta a prueba su propia obra, entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. ¿Qué quiere decir? No es que si yo someto a prueba mi obra, entonces me puedo gloriar. Lo que está diciendo acá el apóstol Pablo es que si yo someto mis obras continuamente a un escrutinio respecto al motivo de lo que hago, no voy a tener de qué gloriarme y menos con otro. Hay cosas que muchas veces yo las hago, las personas las ven de afuera, son obras que parecen buenas obras, pero el motivo no es para gloria de Dios. Esconde de alguna manera la propia satisfacción, la búsqueda de lo mío o sacar mi provecho a cambio de algo. Entonces acá el apóstol está diciendo, cada uno coloque su obra bajo la luz, sea sincero con uno mismo, preguntémonos por qué hacemos lo que hacemos, qué buscamos con lo que hacemos. ¿Es realmente una expresión de amor puro a Dios o estoy buscando algo para mí en el nombre de Dios? Entonces, si yo realmente estudio eso, si yo realmente me doy cuenta de que eso lo estoy haciendo con los motivos equivocados, me voy a dar cuenta que tampoco tengo de qué gloriarme. Porque cada uno llevará su propia carga. No se está contradiciendo el apóstol cuando dice sobrellevad la carga los unos a los otros. Yo ya tengo una carga personal que llevar y cada uno de nosotros la tenemos, ¿no es cierto? Aparte de mi carga personal, sobrellevo también con ello la carga del otro. Ojo con el criterio o el principio, no, bastante tengo con lo mío. Eso es desentenderme del otro. Entonces, como sos espiritual, como sos maduro, como sos crecido, en vez de gloriarte y en vez de juzgar al otro, lleva tu carga y ayuda a llevar la carga del otro también. De esa manera somos iglesia, de esa manera somos cuerpo y de esa manera vamos a recibir a aquellos pequeños que el Señor ya tiene preparados para traer. Porque van a venir con cargas. Y si yo estoy entretenido con mi propia carga y ya no me queda lugar para otro, porque estoy con lo mío y no vamos a poder expresar a Cristo a través de la iglesia. El que es enseñado en la palabra, acá va a venir la parte incómoda, pero lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. El que es enseñado por la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El contexto de esto, Pablo está bajando de la consideración del hermano a el ministro, ¿no es cierto?, al pastor o al que está enseñando. Entonces, en síntesis, lo que Pablo quiere enseñar y quiere decir con esto es no descuiden al que preside, al que está enseñando. Así como el que está enseñando los hace participar a ustedes de cosas espiritualmente buenas, ustedes también háganlo partícipe en todo al que está enseñando o al que está presidiendo. En síntesis, cuiden al hermano, es lo que dijimos anteriormente, cuiden al pastor, es lo que está diciendo ahora el apóstol Pablo. Lutero, cuando tuvo que hablar acerca de este tema, ¿no es cierto?, se sentía bastante acongojado porque él decía, pareciera que estoy hablando de mí mismo. Pero la realidad es que nosotros, como ministros, a mí me es un poquito, me cuesta. Pero ¿qué pasa? Me debo la fidelidad, ¿no es cierto?, de la palabra de Dios y tengo que dar el consejo como corresponde y como es. ¿Cuál era el problema? El problema en la iglesia de los Gálatas era que los falsos apóstoles, ¿no es cierto?, de alguna manera esquilaban a las ovejas. Y ellos no tenían ningún problema. Pero los ministros piadosos hacían todo lo contrario. Y la iglesia descuidaba completamente a esos ministros.
Es como que ellos consideraban que estaban en la obligación de dar, ¿no es cierto? Y nada más. Entonces acá el apóstol Pablo está diciendo, hagamos un equilibrio. Sobrelleven uno las cargas de los otros. Ténganse en cuenta entre ustedes y tengan en cuenta también a la persona que los hace participantes a ustedes de lo espiritual. De esa manera, ¿qué pasa? El cuerpo se va a fortalecer. Eso es lo que está refiriendo y en el contexto al cual Pablo o en el cual Pablo se está moviendo. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Acá nos habla de la ley, de la siembra y de la cosecha. Nos habla de dos cosas. Nos habla de sustancia y nos habla de proporción. Sustancia, ¿qué quiere decir? Que lo que yo siembro es lo que voy a cosechar. Si yo siembro para lo carnal, voy a cosechar lo carnal. Si yo siembro lo espiritual, voy a cosechar lo espiritual. Y también la proporción de cómo siembro. Muchas veces ocurre en la iglesia que dando el mínimo indispensable, como una siembra o haciendo el mínimo indispensable, espero una retribución grande sobre mi vida. Espero lo que no doy. Espero que otros hagan por mí lo que yo no hago por nadie. Entonces se produce un desfasaje. Pablo está diciendo, para que realmente podamos crecer sanos como cuerpo, tiene que haber una proporción en nuestra siembra. Si yo siembro cariño en mi semejante, voy a recibir cariño. Si yo siembro atención al cuerpo de Cristo en sus necesidades, llevando la carga el uno con el otro, voy a recibir también lo mismo que estoy sembrando. Es una ley. Y si siembro mucho, voy a recibir mucho también. Es una ley espiritual. A veces adolezco de un montón de cosas dentro de la iglesia, pero antes de mirar a los demás lo que no hacen por mí, yo tengo que mirarme a mí, ¿qué hago por los demás? Eso me va a dar un poquitito cómo es mi forma de dar, cómo estoy dándole a los demás de mí, de mi amor, de mi cariño, de mi cuidado, de mi prestar atención a la necesidad de otros. ¿Se entiende bien? Muy bien. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. ¿Qué quiere decir? Cuando habla de corrupción, no está hablando simplemente que va a segar pecado. No, va a segar lo temporal, lo material. Si yo siembro para mi carne, de mi carne voy a segar eso. Y por supuesto, si siembro pecado, voy a segar ¿qué? Consecuencia de pecado. Entonces, es una proporción, es algo proporcional, que yo esta ley la tengo que tener en cuenta para poder tener un juicio espiritual correcto de las cosas, sobre todo de lo que pasa, no lo pases, de lo que me pasa a mí. Más el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Acá nosotros tenemos que ser maduros en entender, no es que sembrar para el espíritu es remontar, ¿no es cierto?, despegar de la tierra y hacerme una persona mística. No, sino que sembrar para el espíritu o en el espíritu quiere decir hacer exactamente lo mismo que estoy haciendo, pero con el motivo correcto. Yo puedo hacer las cosas con el motivo incorrecto. Entonces el asunto de sembrar para el espíritu es todo lo que hago, hacerlo para gloria de Dios. ¿Y qué es todo lo que hago? Es mi relación en mi familia, es mi relación con mis vecinos, es mi relación laboral, en todo que primo a Dios sobre todas las cosas. Si me primo a mí mismo, voy a tener problemas con el vecino, me voy a enojar, me voy a llevar las patadas, se va a desbalancear mi vida. Pero cuando yo todo lo hago para Dios, lo hago en el criterio correcto, lo hago de manera espiritual. Y eso es una siembra espiritual. ¿Cómo surge todo esto? Prioridades, orden interior. Hablamos anteriormente que todas las cosas son de adentro hacia afuera, no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Cuando adentro mío las prioridades están ordenadas, están acomodadas, yo me voy a expresar como una persona espiritual, voy a sembrar como una persona espiritual en cada área de mi vida. Yo voy a estar trabajando, bueno, un ejemplo muy lindo es Reggie, ¿no es cierto?, que cada trabajo, cada momento en el que él está, y bueno, cuando son temporadas de trabajo está desde la mañana hasta la noche, ¿qué pasa?
hay una palabra de Dios, hay una persona que se convierte, hay una persona que se entrega, ¿no es cierto? Eso es sembrar. ¿Estoy descuidando el trabajo? No lo estoy descuidando. Estoy trabajando de la mañana a la noche, pero en medio de todo eso hay una siembra de ¿qué? De lo que soy. En las relaciones con mis semejantes, exactamente lo mismo. En todas las cosas. Lo que hago a lo que soy no se separa. Eso lo tenemos que entender. Por eso Dios, a través de su Espíritu Santo, trabaja en nuestras vidas y nos trata. Es una sola cosa, lo que soy y lo que hago. No hay ambivalencia. El hombre espiritual, la mujer espiritual, hace cosas espirituales. El hombre carnal hace cosas carnales. Dios trabaja en mi vida para que lo que hago sea espiritual, no sea carnal, no sea religioso. ¿Está bien? ¿Se comprende? Tomé un ejemplo de Reggie, como puedo tomar ejemplos de muchas personas acá que dedican en su parte material a hablar de Jesucristo, ¿no? Muy bien. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es la forma en la que sembramos. Muchas veces, ¿por qué nos cansamos de hacer el bien? Y porque no tenemos una naturaleza que es propicia al bien. O sea, la naturaleza que está dentro nuestro es propicia al bien de la carne. Responde al bien del árbol de la sabiduría, del bien y el mal. Es mi bien, no es el bien de Dios. ¿Se entiende? Mi bien es distinto del bien de Dios. El bien de Dios está en su palabra. Es la obediencia a su palabra. Mi bien es mi propia consideración del bien y el mal de los asuntos. Entonces, ¿qué pasa? Como ese bien de Dios no es algo innato en mi vida, hay veces que cuando las situaciones nos son contrarias, ¿qué pasa? Nos cansamos. Ahora, en ese cansancio, ¿qué hago? ¿Renuncio o sigo? La exhortación que Pablo está dando a la iglesia es: no se cansen, sigan, sigan, sigan sembrando, porque a su tiempo, aunque ahora estén cansados, aunque ahora estén desganados, si no interrumpen el ciclo, van a cosechar. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. No quiere decir esto que voy a dejar de hacer algo por el de afuera y lo voy a hacer por el de adentro de la iglesia. ¿Por qué dice mayormente de la familia de la fe? ¿Por qué? Porque la fe es un cuerpo, somos una comunidad espiritual y el contacto vos lo tenés justamente con el cuerpo. Entonces, afuera vos vas a ver necesidades, vas a ayudar a las necesidades de afuera, pero adentro vos tenés un contacto más directo con las personas y sabés cuáles son las necesidades de la persona en la que está aquí, que está adentro. Entonces, no seas indiferente a esa persona. Ayuda. En lo que haga falta, ayuda. Y ayuda no es material solamente. Ayuda, como dijimos al principio, es sobrellevar las cargas los unos de los otros, es estar, ¿no es cierto? Eso es lo que edifica al cuerpo de Cristo. Mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano, y acá empieza a cerrar el apóstol Pablo. Es una característica del apóstol Pablo escribir con letras grandes. La gran mayoría de los comentaristas dicen que escribía con letras grandes por el problema suyo en la vista. Dice que después que él tiene el encuentro con el Señor, su vista quedó fallada, ¿no es cierto? Y que a partir de ahí todo lo que hace es en letras grandes, ¿no es cierto? Porque él no leía bien. También hay otros comentaristas que dicen que esas letras grandes podían ser o bien por la inmadurez de los Gálatas, entonces se estilaba en esa época para los niños hacer algo con letras grandes para que los niños lo pudieran leer. Era medio un poquito de sarcasmo, ¿no? Entonces, bueno, ya esto, a ver si lo entendemos, te lo hago con letra como una criatura, ¿viste? Para que lo entiendas. Eso era una cosa. Y otra era que las letras grandes tenían que ver con una afirmación, ¿no? Lo hago con letras grandes para que lo entiendas bien. ¿Qué es lo que tenían que entender bien los Gálatas?
todos los que quieren agradar en la carne, ahora sí, por supuesto, le tiene que seguir pegando a los judaizantes, porque toda la carta va directo a ellos. En este capítulo, la mayor parte va para la edificación de la iglesia, pero por supuesto no va a dejar en el aire el problema madre, que son justamente los judaizantes. Todos los que quieren agradar en la carne, esto os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Bueno, acá hay dos cosas. La primera de ellas es que los judaizantes, ¿no es cierto? Básicamente, el religioso no está considerando agradar a Dios. El religioso está considerando, a través de lo que hace, atraer aprobación de las personas. Eso es lo que hace el religioso. Los judaizantes son religiosos. Lo que ellos están buscando, ¿qué es? Lograr un montón de adeptos para de esa manera justificarse a sí mismos, poder alardear con esos logros. Ahora, ¿en qué nos damos cuenta esto? En el término, ellos obligan que se circunciden. En la vida espiritual nunca va a estar presente la presión de la obligación por parte de un hombre. ¿Por qué razón? Porque para que lo espiritual sea real, tiene que estar presente mi amor completo por Jesucristo. Si alguien me obliga a hacer algo, hay algo que no está funcionando bien, ni en el que me obliga ni en el que es obligado. Nosotros respondemos a Cristo por amor, no por obligación. Como ellos no tienen el Espíritu, como ellos son legalistas, son religiosos, obligan a la gente, ¿para qué? Para que entren en su pensamiento y alardean de las personas que entran. Ahora, después está diciendo, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Bueno, acá está el problema. ¿Qué pasa? En ese momento, en ese tiempo histórico, el cristiano es perseguido. Si el cristiano se hace o toma la cruz de Cristo tal como es perseguido por los romanos. Ahora, si el cristiano se disfraza bajo la ley judía, los romanos no lo tocaban. Entonces ellos lo que estaban proponiendo eran, para evitar la persecución, sean ustedes judíos y como judíos háganse en cristianos. Siempre el ser humano tiene una variable para zafar de la cruz, para no negarnos a nosotros mismos. El principio cristiano no es el principio del fanatismo, es el principio de la lealtad y la fidelidad a Cristo. Y esa lealtad y fidelidad muchas veces va a jugar en nuestros propios intereses. Pero eso es lo que va a marcar realmente cómo es nuestra lealtad o nuestra fidelidad. ¿Vamos a perder para ganar o queremos ganarlo todo y perdemos lo más importante? Siempre eso va a ser una decisión en nuestra vida. Los judaizantes, ¿qué les proponían? Bueno, hagan esto y de esta manera zafan de la persecución. Pero vamos a ver nosotros que los cristianos primitivos, ante la persecución, ¿qué hacían? Oraban fervorosamente, pedían al Señor que su espíritu sea fortalecido para mantenerse firmes en esa situación. Siempre va a haber una salida de escape a la sencilla fidelidad en Cristo. El asunto es que si yo realmente quiero la victoria y el crecimiento, me tengo que mantener firme en eso. Y ahí me voy a dar cuenta y voy a conocer algo nuevo de Él que todavía no conozco. Si me escapo, nunca voy a pasar ese límite, nunca voy a conocer más. ¿Y cuál es ese límite? La cruz. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Es lo mismo. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Acá lo que está haciendo Pablo está expresando el mensaje de la cruz. Está haciendo un juego de palabras. ¿Qué está diciendo? Si me tengo que gloriar en algo, no me voy a gloriar, ¿no es cierto?, en mi naturaleza, no me voy a gloriar en mis logros, en lo que yo soy como ciudadano romano, como fariseo. Si me tengo que gloriar en algo, me voy a gloriar en la cruz de Cristo. ¿Y la cruz de Cristo qué es? Es la negación por amor a Él.
La cruz de Cristo ofende la naturaleza, ofende la carne. Bueno, en eso yo me voy a glorificar. Entonces acá él hace un ejemplo. ¿De qué manera me voy a glorificar? El mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué quiere decir? Cuando él dice el mundo me es crucificado a mí, quiere decir el mundo ya no tiene incidencia sobre mi vida. Todo lo que tiene que ver con el mundo no me mueve. Lo considero, está, pero no tiene control de mi vida. ¿Y qué quiere decir entonces cuando yo estoy crucificado al mundo? Lo mismo. Adentro mío no hay lugar para cualquier tipo de cosa que me separe de la sencilla fidelidad a Cristo. Ese es el ejemplo que Pablo está dando. En esto sí me voy a glorificar. Después en la carne, en otra cosa no tiene sentido. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la circuncisión, sino una nueva creación. Y acá está dando justamente lo importante. Yo puedo venir a la iglesia, yo puedo estar asistiendo a la iglesia, pero si en mi vida no hay un nuevo nacimiento, no hay nada. Por más que venga a la iglesia, no pasa nada adentro. Entonces Pablo está diciendo, acá no vale que uno se circuncide, no se circuncide, se ponga un kipá, no se ponga un kipá. Acá lo único que vale es una nueva creación. Es que realmente yo haya nacido del agua y del espíritu, que haya nacido del arrepentimiento, que haya entendido que en mi vida yo estoy aparte de la ley de Dios, yo quiero entrar en comunión con Él, acepto la obra de Dios sobre mi vida y comienzo a seguirlo como un discípulo. Eso es. Si eso está presente, hay una nueva vida. Yo puedo procurar cambiar con mis propias fuerzas. ¿Cuál va a ser el resultado? Mucho trabajo y poco esfuerzo, y poco fruto. Yo no puedo cambiar por mis propias fuerzas, pero yo por medio de la fe puedo aceptar el Espíritu de Dios en mi vida, la obra de Cristo en mi vida, y es el Espíritu de Dios el que comienza a trabajar adentro. Y me cambia no desde el follaje, me cambia desde las raíces. Entonces esa es la obra y eso es lo que el apóstol está diciendo, esto es lo que realmente vale. No es mejorar lo viejo, es algo nuevo. Y Cristo es algo nuevo en la vida del hombre. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sean a ellos y al Israel de Dios. Se despide con un pequeño sarcasmo también, como eran los legalistas los que tenían el problema. Bueno, los que anden según esta ley, esta regla, ¿no es cierto? Está todo bien. Es un antagonismo, ¿no es cierto? Todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sean a ellos y al Israel de Dios. Todos los que anden según una nueva creación, usa la palabra ley o regla, ¿no es cierto? Como digo, como un pequeño sarcasmo, pero todos los que anden en nuestra nueva creación, en esta nueva vida, sea la bendición más grande, ¿no? La paz y la misericordia. Eso es la manera en la que Pablo define esto y la manera en la que Pablo se despide. Ahora bien, ¿qué nos deja Pablo con este último capítulo? Nos deja primeramente la perspectiva de la gracia de Dios. La gracia de Dios es como regalo inmerecido lo más grande que hemos recibido y es lo que nos va a llevar a nosotros a un cambio verdadero. Mientras nosotros no estamos bajo la gracia, estamos bajo nuestra propia cuenta. Y bajo nuestra propia cuenta no podemos agradar a Dios, bajo nuestra propia cuenta no podemos recibir la obra de Cristo en nuestra vida, bajo nuestra propia cuenta estamos afuera. Pero bajo la gracia de Dios, siendo lo que somos, cada uno de nosotros, somos aceptados por su justicia. Somos restaurados en cada momento de nuestra vida, somos renovados. Eso es a lo que Dios nos llamó. La gracia de Él es inagotable, no es limitada para nuestra... Bueno, ya gasté la gracia, no la vas a gastar nunca. Cada vez que vayas al trono de la gracia para el oportuno socorro, la vas a estar recibiendo sobre tu vida. Es el regalo más grande que Dios da al hombre, que siendo culpables somos declarados inocentes y Él siendo inocentes asume la culpa de cada uno de nosotros. Nos da la perspectiva de la gracia, nos da la perspectiva de nosotros mismos también, de no equivocarnos, de no engañarnos a nosotros mismos, de ser conscientes
¿no es cierto?, de lo que hay en nuestra naturaleza, de lo que hay en nosotros, que podamos ser personas que sobrelleven la carga los unos de los otros, que seamos coherentes a la hora de juzgar a otro. Primero, que no tenemos que juzgar a nadie, tenemos que mirarnos primero a nosotros mismos. Hay algo que es bastante inquietante, y yo no quiero echar una carga sobre su vida, pero para aquellos que estamos muy seguros, ¿no es cierto?, que creemos estar muy seguros, va a haber un momento en el que, aparte de la salvación, cada uno de nosotros vamos a comparecer. Ya siendo salvados, vamos a comparecer delante del gran tribunal y vamos a tener que dar cuenta de cada una de nuestras obras. No de nuestras obras antes de Cristo, de nuestras obras después de Cristo, del motivo por el cual hicimos cada una de las cosas. Va a ser expuesto, va a ser juzgado. No es para tener miedo esto, es para realmente amar a nuestro semejante, ser sinceros con nosotros mismos, no jactarnos de algo dudoso en nuestro corazón, porque todo tarde o temprano va a ser expuesto en la presencia de Dios. Entonces esto nos lleva a una vida de fe, esto nos lleva a una vida de lealtad delante de Él, esto nos lleva a una vida íntegra y nos lleva a una vida de amor el uno con el otro. Porque también, ¿qué me dice la palabra? Que el amor va a tapar multitud de pecados y el amor va a prevalecer y a triunfar delante del juicio. Entonces esto nos tiene que llevar a no ser arrogantes, a no ser orgullosos, a no juzgar al semejante. No juzgues al semejante. A sembrar proporcionalmente, a saber y distinguir cuál es la semilla que estoy tirando, si es una semilla de la carne o si es una semilla en el espíritu. Es la perspectiva que el Señor nos permite ver. Y nos permite también prepararnos para aquellas personas que van a llegar. Vamos a tener que ayudar a muchas personas, vamos a tener que cargar la carga de muchas personas o ayudar a llevar esa carga. Vamos a tener que ser como Cristo, entre nosotros y los que van a estar llegando, porque finalmente esa es la función de la iglesia o el propósito de la iglesia. Cristo se manifiesta al mundo a través de personas. Esas personas se juntan por medio de la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo y expresado al mundo el amor y la salvación de Él a las personas. Y eso somos nosotros. Si nos mordemos unos al otros, si nos lastimamos el uno al otro, si somos indiferentes el uno con el otro, no vamos a poder cumplir el propósito. Que realmente este estudio del libro de Gálatas, que el apóstol Pablo nos hace llegar por medio de la palabra de Dios, nos pueda desafiar a cada uno a seguir creciendo en Cristo Jesús. Amén. Los invito a ponerse de pie.